Quería compartir una palabra. Hoy estuvimos de la mañana temprano haciendo una tarea para la comunidad que entendemos que ha sido de mucha bendición para ellos que han recibido de nosotros como iglesia esa caricia, esa atención, esa distinción, y para nosotros de poder ser útiles en la obra del Señor y manifestar las obras del reino, manifestar las obras de la iglesia, de Cristo. Y quería reflexionar con ustedes, no quería dejar pasar este día. Quería reflexionar con ustedes acerca de Eclesiastés, capítulo 7. Dicen que acá se va a escuchar mejor. Capítulo 7 y verso 14. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Una porción muy sensata, muy pensante para este momento que nos toca vivir. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, piensa detenidamente. Yo creo que todos estamos pensando mucho más que hace algunos días atrás. Digo, si usted me ve con el pelo más largo, tengo el pelo más largo. Estamos esperando que en el decreto de Alberto, alguno de esos decretos, habilite a las peluquerías y allí iremos corriendo. Pero no es de eso lo que quiero hablar, de que vamos a pensar, sino en las tres etapas en las que creo yo estamos viviendo esta adversidad, como dice el sabio Salomón. La primera de las etapas es el miedo, y el miedo reaparece. No es que es una etapa, me parece a mí al menos, olvidada y dejada atrás. De tanto en tanto, ante alguna noticia o alguna novedad un tanto desalentadora, el miedo vuelve a aparecer. Cuando somos presos del miedo, nos paralizamos, nos estancamos, nos angustiamos mucho. El miedo tiene la capacidad de dejarnos presos, de dominarnos de alguna manera, y también angustiarnos. En esa angustia creemos que algo malo nos va a pasar. Como dije en uno de los videos que grabamos para estos días, la falta de fe o el miedo es algo malo nos va a pasar, la fe en Dios es Dios algo bueno va a hacer con esto. Y como dije, presos del miedo nos angustiamos, nos desesperamos. A veces corremos de aquí para allá, por lo menos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, porque mucho no podemos andar. Andamos de aquí para allá en nuestra fe también, producto del miedo, porque perdemos la centralidad de Dios en nuestras vidas. Nos volvemos egoístas, puse yo, porque también el ser humano cuando tiene miedo tiende a pensar solamente en aquello que es objeto de su miedo. Yo no conozco ninguna persona con miedo que a la vez pueda pensar en los demás. Usted mire o ser una persona, por ejemplo, corriendo con miedo, en lo único que piensa en su miedo, o en el objeto de su miedo, o en lo que le genera ese miedo. Y no podemos pensar más que en eso mismo, que es el miedo que nos ha atrapado. Y así vivimos la etapa del miedo, desesperados, egoístas, angustiados y paralizados. Pero luego los que podemos superar esta etapa, pasamos a una segunda etapa de aprendizaje. Yo creo que también este tiempo es un tiempo de aprendizaje, de valorar lo que antes no valorábamos. Seguramente muchos hemos redescubierto nuestra familia, nuestros afectos, nuestros seres queridos. Hemos aprendido a apreciar lo que no apreciábamos con la vorágine de la vida. Por allí no teníamos tiempo para compartir con esposas, con hijos, tiempos de juegos, de alegría, alguna película, alguna charla profunda, porque todo eso, cuando vivimos y las presiones y tensiones, más las demandas propias de vivir, parece que no lo podemos disfrutar. Pero hemos aprendido a revalorizar lo que antes no. Dígame si no, usted tiene ganas de encontrarse con los hermanos, y a veces pudiendo, no asistimos a las reuniones. Dígame si no, usted vuelve a apreciar el abrazo, vuelve a apreciar el beso, las ganas de estar juntos, de compartir un asado, un mate, los argentinos, y todo eso lo vamos perdiendo, lo hemos perdido por lo menos temporalmente. Y vaya que en esta etapa aprendemos a valorar cuán precioso es mi hermano, cuán preciosa es la amistad, cuán buena es la familia, cuán bueno es estar juntos y tener libertad. Eso que todos disfrutábamos hasta hace unos días, levantarnos al horario que lo hacemos, salir a la calle con libertad, y cómo ha cambiado nuestro concepto de la libertad en estos días. ¿Cuánto más vamos a apreciar cuando volvamos a tener la libertad que a veces no valorábamos? ¿Cuántas cosas vamos a volver a apreciar que antes no lo hacíamos? Así que para mí también esta segunda etapa en que manejamos este estadio es el aprendizaje, el poder aprender, el poder manejar las emociones.
entre ellas el miedo, como dije, pero otras también, como la angustia que mencioné. Aprender a aprovechar mejor el tiempo. Cuánto tiempo ocioso ahora que podemos tener de más y que tenemos que aprender a invertir. Como dije, cómo usar mejor los recursos, que eso lo mencioné en un video anterior, hablando con el hermano que compartió el tiempo conmigo de esta mañana. Reflexionábamos juntos acerca de cuánto de más gastamos, cuántas cosas que son superfluas, pero allí se va el esfuerzo, el resultado de nuestro sacrificio, y yo creo que hemos aprendido en esta etapa a ver a los demás en crisis y condolernos o compadecernos. Como dije también en uno de los videos y hablamos corrientemente con los hermanos, muchos estamos más sensibles que antes, muchos estamos más sensibles que cuando empezó este periodo de la pandemia del coronavirus en nuestro país. Cuánto hemos aprendido a pensar en el otro, cuánto hemos aprendido a pensar en los ancianos, como hicimos esta mañana, cuánto dolor nos causó lo del día viernes. Pero eso suelen vivir nuestros ancianos, esas colas interminables, ese destrato, no digo maltrato porque no siempre es maltrato, ese destrato lo viven a menudo nuestros adultos, nuestros ancianos, y yo creo firmemente que hemos aprendido a mirar o a velar por ellos un poco más. Y la tercera etapa, que es la última, para mí la mejor, es en la que crecemos, en la que ya hemos aprendido, en la que hemos escapado del miedo, en que ya podemos de alguna manera manejar nuestras emociones, ya no somos presos del miedo. Sentimos la preocupación propia de que tenemos hijos, tenemos vida, tenemos cosas que hacer y tenemos cosas por delante. Vemos el flagelo en otros países, lo que ha generado, pero ya hemos podido dejar atrás el miedo y hemos aprendido. Ahora nos queda, y yo creo personalmente y que como iglesia estamos en esa etapa, que tenemos que crecer en medio de esta circunstancia, crecer en fe, porque si nunca viste a Dios en una etapa como esta, como dije yo, en 50 años, nunca había pasado, por lo menos que yo haya vivido una experiencia como esta, pero cuando termine esta prueba habré aprendido cómo Dios me sostuvo también en esto. Crecer en amor. Me emocioné un poco. Crecer en amor, porque también estamos viviendo una sociedad muy egoísta, muy egocéntrica, y esto nos ha llevado a pensar sí o sí en los demás. Veo ahí en el salón de nuestra iglesia los comestibles que vamos trayendo, que vamos poniendo todos hemos pensado un poco en los demás. Hemos crecido en amor, no nos ha sido indiferente. Wow. Volví. Que alguien padezca necesidad, pudiendo nosotros suplir. Hemos aprendido a renunciar a algún gusto que podríamos habernos dado porque hemos pensado en los demás. Eso ha sido una forma de crecer para ustedes como cristianos, para ustedes como familia, para nosotros como pastores y para juntos como iglesia hemos crecido en amor. Hemos crecido en paciencia también porque siempre anuncian un par de días más y hay memes de todos los colores, chistes que nos hacemos y no tan chistes porque evidentemente la situación no está fulera, no está bien fulera. Pero bueno, hemos aprendido a cultivar la paciencia. Esperamos en Dios, tratamos de suplir las necesidades, rogamos al Señor que esto no pase a mayores, que encuentren un cauce con el aislamiento y con las medidas que se van tomando, pero entendemos también la necesidad de que tenemos todos de salir a trabajar. Pero como dije en el primer video, creo que fue, hemos aprendido a cultivar la paciencia y la hemos tolerado a la prolongación de la cuarentena, yo creo que la mayoría, por lo menos, con resignación, con paciencia, velando también por los que más padecen. Hemos aprendido a fortalecernos, a crecer en fortaleza también. Hasta los débiles hoy están más fuertes. Hasta los débiles, como dice allí por ahí el autor de los Hebreos, hemos sacado fortaleza de debilidad, hemos sacado fuerza de debilidad. Algunos creían no poder más y pudieron, porque hemos crecido en fortaleza en Dios también. Y por último, yo creo que hemos crecido y tenemos que seguir creciendo en unidad. Cuando el templo está abierto, cuando hay programación normal en nuestra congregación, usted tiene la opción de venir o no venir, de conectarse o no conectarse,
pero ahora es una etapa en la que necesitamos estar juntos y crecer en unidad. Y es interesante la unidad de la iglesia cristiana porque es una unidad de propósito, es una unidad en Cristo, es una unidad de sentimiento también, aunque no podamos estar juntos. Así que cultive eso. Gracias a Dios tenemos la mayoría de nosotros celulares y redes, internet para poder usar, para poder estar en comunión. Yo creo que la unidad de la iglesia en este tiempo ha sido más genuina, ha sido más fuerte, digo yo, ha sido más profunda. Porque no teniendo la obligación, porque la programación no te invita, igual necesitamos estar juntos, igual necesitamos conectarnos a los demás, mandar un mensaje, un audio, lo que fuere, pero necesitamos ejercer y crecer en la unidad. Así que le invito a eso, le invito a pensar en los hermanos que por ahí puedan quedar afuera de nuestras redes o de la manera en que nos conectamos para que podamos estar juntos. Yo creo que el sistema de motomandado gratuito que hemos implementado también junto a los pastores de los jóvenes, Marcelo y Valeria con los jóvenes, algunas mujeres y algunos hombres también, nos ha mantenido cerca. Es hermoso, créanme, es hermoso ver cómo nos servimos entre nosotros, cómo nos servimos a los ancianos y entre nosotros, y también los jóvenes prestan tu servicio y de alguna manera practicamos así la unidad. Si alguno pensó, ¿qué pasaría? Mire, mi voz hace retumbar y hace vibrar. Esto es televisión en vivo. Si alguno pensó, ¿qué iría a pasar con esta cuarentena, con esta desconexión? Nos hemos valido como iglesia de recursos para estar juntos y servirnos mutuamente. Así que yo celebro eso con todo mi corazón. Me emociono de ver cómo la iglesia ha apelado a recursos que en otra ocasión ni sabíamos que teníamos, porque sabe que hubiese pasado si no fuera por la cuarentena. Esa hermana, esa anciana, ese anciano hubiese contratado los mandados que habitualmente contrataban, porque así funcionamos. Sin embargo, ahora disponen de los hermanos y de los jóvenes para servirnos y atendernos mutuamente. Así que sigamos creciendo en unidad. No hay programación que te obligue, pero es el corazón, el Espíritu Santo en tu corazón lo que hace que procuremos estar juntos. Así que voy a hacer una oración para bendecirte, para pedirle la bendición, la guía para las autoridades de gobierno y las sanitarias, para nosotros Olavarría y para el país también. Hemos colaborado más allá de indignarnos, porque también nos indignamos por lo que vimos el viernes, pero pusimos los recursos que tenemos como iglesia más allá de la indignación o el enojo en tratar de revertir las situaciones y sumar, porque es un tiempo en el que todos tenemos que sumar, más allá de las simpatías o antipatías que podamos tener con el presidente o con nuestro intendente, que precisamente son bien distintos partidariamente, pero en este momento no es para pensar en eso. Es para apoyar tanto al presidente como al intendente y al gobernador que tenemos en el medio y poner todos los recursos que tengamos como sociedad, como actores sociales como somos, y la iglesia cristiana, los que tenemos, que son poderosísimos en Dios, para salir cuanto antes y sin dramatizar, salir cuanto antes y salir vivos de esta situación. Así que yo creo que el abrazo va a ser mucho más auténtico, mucho más profundo y mucho más largo cuando nos podamos encontrar y nos podamos abrazar, porque este tiempo habrá servido para revalorarnos más. Oramos al Señor. Gracias te doy, Padre bueno, por este tiempo que hemos compartido, de alabanza y de adoración a ti. Y también este tiempo que hemos podido recordar, Señor, en el que seguramente en algún momento fuimos presos del miedo, porque la verdad es que en algunos países esta pandemia causa terror, sin exagerar y sin dramatizar. Es incontenible, es a veces insoluble, no encuentran las soluciones a tiempo. Pero también hemos crecido. Gracias, Señor. Yo creo que hemos aprendido y también hemos crecido. Hemos aprendido tantas cosas que no serán igual. Hemos puesto en valor tantas otras que comúnmente o en condiciones normales no valorábamos tanto. Y hemos crecido y seguiremos creciendo. Por la gracia que hay en nosotros que proviene de ti, por el don precioso de tu Espíritu Santo, seguramente cuando nos reencontremos, nuestra celebración será mucho más jubilosa, mucho más profunda, mucho más amorosa. Los lazos serán más tiernos, porque recordaremos estos momentos, cómo nos servimos, cómo nos ayudamos, cómo nos ministramos, cómo pensamos en uno en el otro, y esa congregación
tendrá mucho más sentido. Gracias. Ese sentido de juntarnos mediante una convocatoria habrá tenido otra razón de ser, porque cuando no teníamos la obligación, por el don del Espíritu Santo y el amor que ha puesto en nuestros corazones, aún lo procuramos hacer. Gracias. Amén.